40 y vuelta. Con temática de ida. Con temática y después... Era 4x4, 4 entradas. Con temática, No es 40 un minuto, no es un minuto con temática y 4x4 libres. ¿Minuto o 40 segundos? O sea, 40 segundos. 40 segundos de ida con temática y vuelta 4x4 libre. Mercado de la temática. Mercado de la temática. La temática es mercado. Se lo damos en 3, 2, 1, suéltalo. Yo entro seguro en el mercado. Este gordo está muy duro, parece mercado. Lo siento, ya te fuiste, ya estás trabado. Nunca vas a lograr lo que yo he pasado. Estamos acá en ese mercado donde se están perdiendo tu órgano embolsado. Porque seguro no fuiste buen empleado. Son solo asuntos de jefe y el empleado. Así fuimos lo que quisimos. En ese mercado tuvimos lo que vimos. Vos te estás retorciendo en la verdad. El gordo de la actitud con el de la agresividad. Y llego más tranquilo en ese mercado. Voy a cortar tu brazo y mandarlo cortado. Voy a poner tu cerebro. Cierto que no tenía nada, este es un retrasado. Siento, perra, te tengo que matar para ser sincero. Y no vas a hacer un mercado tan solo porque seas negro. Entonces, ¿de qué me vas a hablar, maldito nego? Si sabes que a tu mente yo siempre la niego. Aparte, hablar de mercado no es repetir la palabra, estúpido. Es seguir el concepto cuando yo lo hago lúcido. Cuando vas a repetir y que tu mente se abra, que seguir un concepto no es repetir la puta palabra. ¿Que querés que te vaya al mercado y que te venda un cerebro? Pregúntale a Marca a ver si él te puede ceder un puesto. Te dieron de acomodador y esto te causa demencia. ¿Sabes por qué le dieron de acomodador? Porque está acomodado en cada competencia. ¿Qué es lo que te va, perra? Si sabes que tu rima es obvia y que en esto yo te tengo que calmar la sed, que contra mí no podés. Me dijo, te voy a dar asiento y le puse papaya en la concha de su mina como el oso Ted. La vuelta, Ahora se viene la vuelta 4x4, 3 entradas para cada uno. Libre. Lo que pasa que tengo que ganar tu carrera trunca, que no voy a hacer lo que vos hiciste. Decime entonces cuál es el chiste, contar que vengo del sur y no superarlo nunca. Pero vos hablas de la novia y se dictamina. Al oso le importaba un amigo más que 1000 minas. ¿Entendiste? Somos 1000 niggas en esta colina y vos es una amiga. Sabes que en esto tiro y te causo desconsuelo. No importan 1000 minas cuando tu cuerpo está esparcido en el suelo. Entonces, ¿de qué me vas a hablar? No tenés idea. En tu mente se te arman 1000 problemas. Tengo 1000 problemas y pienso resolverlo. No agarrar el resolver, después vamos a verlo. Así vengo en el infierno. Lo siento, vos te fuiste, no tenés esos recuerdos. Hola, lo siento, a Gastón hoy le pego un castigo. Todos son mis amigos, demagogia, amigo. Entonces, ¿de qué me vas a hablar? Es la verborrabia. ¿Qué es lo que pasa? Te muerde un perro, morís de rabia. Ahora son tu amigo, es la verdad cruda, porque en la calle ninguno te saluda. Yo sí tengo rancho en todo lado, porque rapeo no mando haciendo el cebado. ¡Aplausos, gente! Jurado a la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Sigue la vuelta libre, 4x4, 3 entradas. Y se lo damos en 3, 2, 1. Este está perdido, parece un cine. Nosotros venimos acá con lo que brinde. Ey, mi hermano, este es ya fin, que todos son sus amigos, ya veo cómo los elige. Ey, ¿sabés que en esto tiro y te mato con orgullo? Hola, Gastón, no, estoy saludando al que está detrás tuyo. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Si te sosiegas, si vos vas a la calle y hasta tu propio amigo te niega. Te la respondo clara para que seas consciente. Rapea a otro porque no puede con el del frente. El que está rapeando con rap consciente es demasiado, no lo aguanta. ¿Qué rap consciente, hijo de puta? Lo tuyo no es interesante. Rapeo al que está al frente porque el mío no es irrelevante. Entonces, ¿de qué vas a hacer? Usá tu mente, expandite, por lo menos hace una galaxia diferente. Galaxia diferente y en la tuya se te quema. Le gané un gritón, a dos no hay problema. Tengo miles de rap en el esquema. Lo mío es lo que a vos última te quema. Ey, sabés que te mato y que el daño es atroz. Gritón yo, ¿quién es en el momento que está elevando la voz? Decime que en esto yo soy concreto. Vos sos puro hueso y lamentablemente Billy te volvió a robar la voz. ¡Tiempo! Ahora sí, jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Gastón. Que pase el siguiente. Now contra...